Hola, este video tiene por finalidad estudiar la Tierra, la parte sólida de nuestro planeta, y vamos a presentar dos modelos. Primero, tenemos aquí el modelo estático, el cual se preocupa de la composición química de la Tierra. En él podemos distinguir tres capas: la corteza, una capa muy delgada, la más externa de la Tierra. Después viene una zona intermedia, que es el manto, donde podemos encontrar prácticamente la masa total de la Tierra, un 60%. Y finalmente, cuando ya vamos ingresando, tenemos el núcleo, el cual se puede dividir en dos partes: el núcleo externo, que está compuesto de líquido, en el cual daría origen al campo magnético debido al movimiento de esta gran cantidad de líquido que está rotando. Y en la parte central tendríamos una parte sólida, una esfera central, que eso corresponde al núcleo interno. También tenemos otro modelo, que es el modelo dinámico, el cual estudia el comportamiento interno de la Tierra, qué está ocurriendo en forma interna. Y aquí tenemos otra división del interior de la Tierra. Tendríamos la litósfera, que está compuesta de roca en estado sólido principalmente. Después viene la astenósfera, que está bajo la litósfera y está en estado viscoso, la roca. ¿Debido a qué cosa? Al efecto de la presión y la temperatura. Después tendríamos una zona bajo la astenósfera, la mesósfera, la parte menos profunda. Tendríamos una parte viscosa y la parte más profunda tendríamos parcialmente fundida en este sector. Y finalmente llegamos a la endósfera, en la cual está compuesta por la capa más interna, y aquí aparece nuevamente, tenemos que mencionar el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces estos son los dos modelos en los cuales nosotros podemos apreciar aquí en la pantalla. El modelo estático está presente en cuanto a la composición química, y el modelo dinámico en cuanto al comportamiento de la Tierra en el interior. Si avanzamos, aparece aquí la teoría de la deriva continental, en la cual se plantea que al inicio había un solo continente llamado Pangea. Esto fue propuesto por Alfred Wegener, ¿ya? En la cual él propone que todo esto estaba al inicio en un solo continente, un solo fragmento de tierra. Y con el tiempo esto se fue dividiendo como lo tenemos ahora en la actualidad. Esta teoría no fue aceptada por los científicos, debido a que él presentó algunas evidencias para explicar el porqué de la unión del principio, pero él no pudo explicar por qué se fragmentó. Ahí estuvo la parte débil de Alfred, el no poder explicar el porqué del movimiento de los continentes. Él logró dar evidencias, por ejemplo, él nombró 4 evidencias. La primera es una evidencia geográfica, en la cual él dice: mire, la Tierra, si uno lo mira, el globo terráqueo, por ejemplo, aparecen como grandes piezas de rompecabezas que podrían encajar una con respecto a la otra. Pero los científicos de la época
proponían y dijeron, mire, pero no calzan en forma perfecta. Y a lo cual él responde, producto de la erosión, tanto tiempo que ha pasado. Entonces, en la primera, él, fíjense, dijo, en los bordes, en los extremos de un continente con respecto al otro, pueden encajar ahí como grandes piezas de un rompecabezas. También se fijó en la parte geológica, en formaciones geológicas que estaban en un sector y después si atravesábamos el océano, por ejemplo el Atlántico, podíamos encontrar la continuación de esa formación geológica al otro extremo. Entonces él decía, mire, esto en un momento estuvo junto y esto se dividió. Entonces quedó una parte en un sector y la otra al otro extremo. También él utilizó rocas sedimentarias para explicar los climas y ahí podríamos llamar paleoclimáticas, de acuerdo a la ubicación de las rocas y eso eran características de ciertos climas. Y entonces eso se podía dar si esto estaba unido. Y finalmente, paleontológicas, en la cual él habla de fósiles de la misma especie que fueron encontrados en lugares distintos. Entonces él decía, ¿cómo puede ser esto si hubo una separación, hay separación de agua y el fósil no tenía la capacidad de pasar? Entonces él decía, en un principio estos estuvieron unidos y después cuando esto se fragmentó, un fósil quedó en un lado y el otro quedó en el otro extremo. Entonces estas eran las 4 evidencias que presentó Alfred para explicar, ¿ya?, su teoría, pero no fue aceptada y la dificultad que él tuvo fue el que no logró explicar el movimiento de la Tierra, de los continentes. Pasó el tiempo, esta teoría de Alfred fue propuesta más o menos entre 1912 y 1915, pasa el tiempo y en 1960 aparece la teoría tectónica de placas, la cual logra explicar el movimiento de los continentes, logra explicar el origen y la distribución de los volcanes y explicar los terremotos. También cuando afloran montañas, ¿ya?, también logra explicarlo. Y aquí aparece el concepto aquí que la corteza está fragmentada en regiones, en grandes regiones, y estas regiones reciben el nombre de placas tectónicas. Entonces son enormes regiones. Y estas regiones se llaman placas tectónicas. Y para tener presente el estudio en qué nos debemos fijar, nos tenemos que fijar en las zonas de contacto, en los bordes de estas placas, que fueron llamados límites o fallas. Entonces ahí nosotros tenemos que concentrar nuestro estudio. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos límites, en estos contornos de estas enormes regiones? Y ahí vamos a fijar nuestra atención. Aparecen 3 tipos de límites de las placas. Aquí en la figura nosotros podemos observar, tenemos la placa aquí y tenemos otra placa y tenemos un límite divergente, que quiere decir las placas se están separando. Y al separarse las placas, vean, estas flechas están indicando la separación, la de color rojo nos dice, mira, aquí aflora el magma y la corteza se empieza a renovar en este sector. Se enfría y da origen a nueva corteza. ¿Producto de qué cosa? De la separación de las placas. Después podemos tener aquí límite convergente, cuando una placa, la más densa, se introduce debajo de otra menos densa. Aquí se produce un roce, aquí se produce destrucción de placa debido a la gran presión y temperatura, producto de este rozamiento, y se produce pérdida de corteza aquí. En la anterior, en el límite divergente, nosotros estábamos creando corteza. En este otro sector se pierde corteza.
Y aquí generamos una zona de subducción cuando una placa más densa ingresa debajo de otra que es menos densa. Y ahí se produce una zona de contacto ahí. Y aquí en este sector se pierde corteza. Y finalmente tenemos nuestro tercer límite, que es la transformante, en donde las placas, estos sectores, aquí estos bordes, se mueven en forma horizontal, uno en un sentido y en el otro, y genera gran sismicidad aquí y se mueven en forma horizontal, una con respecto a la otra. Nosotros, nuestro país está ubicado en una zona de subducción, estaríamos en este sector de aquí, donde la placa de Nazca se introduce debajo de la sudamericana. Entonces ahí tenemos nuestra actividad sísmica. Ahora vamos a explicar el movimiento. ¿Por qué se mueven estas grandes regiones que estaríamos aquí, por ejemplo, estos bordes que tendríamos acá arriba, estas grandes regiones, fragmentada la corteza, estas placas? ¿Por qué se mueven? Si nosotros nos guiamos por este esquema que tenemos aquí en la pantalla, en la parte inferior nosotros tenemos el núcleo, que está a una gran temperatura. Este núcleo entrega energía a la parte inferior del manto. Esta energía que se entrega provoca que en este sector de abajo, en este sector de aquí, en este sector que estamos viendo, aumente la temperatura. Si aumenta la temperatura va a aumentar el volumen, se va a dilatar esta parte de aquí, este sector, y si se dilata, ya, aumenta la densidad, perdón, disminuye la densidad. Se produce una disminución. Aquí podemos ver en este esquema que nosotros tenemos aquí, si el volumen aumenta, la densidad baja. Al bajar la densidad, al disminuir la densidad en este sector, los elementos, lo que está aquí en contacto, esto es menos denso y tiende a subir. Lo menos denso tiende a subir. Y se producen corrientes de convección cálidas ascendentes. ¿Ven? Lo menos denso tiende a subir, sube. Al llegar a la parte superior del manto, aquí, nuevamente tenemos que evaluar la temperatura, el volumen y la densidad. La temperatura, al estar más alejado, empieza a disminuir. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también disminuye, se comprime. Al tener un menor volumen, como aparece aquí, vamos a tener más densidad. Ahora este sector de acá arriba, lo que está aquí, es más denso. Y lo que tiene más densidad tiende a bajar y se producen estas corrientes de convección frías descendentes. Aquí. Entonces esto está en un continuo movimiento y al estar en un continuo movimiento fue fragmentando este sector aquí. Lo fue fragmentando hasta formar estas grandes placas tectónicas. Entonces aquí estaría el origen del por qué está fragmentada la corteza en estas grandes regiones que reciben el nombre de placas. Y como esto está en continuo movimiento, estas se mueven y al moverse nosotros dijimos, mire, tenemos que fijarnos en estos sectores, en estos límites, en los cuales nosotros los analizábamos en la página anterior. Podíamos tener divergente, que las placas se separen, convergente cuando una se introduce debajo de la otra debido a que una es más densa que la otra, y transformante que se puedan mover en forma paralela. Eso estaría ocurriendo en estos sectores de aquí, podríamos tener los casos.
¿Y la energía de dónde proviene? Proviene del interior del núcleo. Entonces este sería el esquema que nos permite explicar el movimiento de estas placas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y tener presente aquí corrientes de convección, cálidas ascendentes y frías descendentes. Cálida ascendente porque el material que está aquí, debido al aumento de temperatura, aumenta el volumen, disminuye la densidad y como es menos denso tiende a subir. Y lo más denso tiende a bajar. Cuando se empezó a formar la Tierra, los elementos menos densos quedaron en la parte superior, en esta parte de aquí, los elementos menos densos quedaron en esta parte, y los elementos más densos quedaron en la parte inferior. Entonces aquí tendríamos el esquema para explicar el movimiento de los continentes y por qué se fueron fragmentando y de dónde venía esta energía, ya la cual permite que esto se empiece a mover. Finalmente vamos a ver lo que es un volcán, que es una grieta en la corteza, si lo miramos desde el punto de vista del modelo estático, y si lo miramos desde el punto de vista dinámico sería como una grieta en la litósfera. Entonces este volcán aquí tiene unas partes, abajo tenemos la cámara magmática, donde tenemos el magma. Si aumenta la presión en este sector, entonces el magma va a subir y sube por este conducto central que recibe el nombre de chimenea, aquí, y que llega a la parte superior, donde aquí es expulsado aquí gases, magma, rocas semifundidas y salen por la parte superior del volcán que recibe el nombre de cráter. Ya cuando esto empieza queda afuera y esto se empieza a bajar, esta parte de aquí recibe el nombre de lava. Y tenemos también, una vez que esta lava se enfría, sale la ceniza, los sedimentos van formando, se van acumulando aquí y van dando la forma al cono, que es el material que se fue enfriando producto de erupciones anteriores, de actividad volcánica anterior. Y con esto quería presentar la actividad que se está generando en el interior de la Tierra, cómo nosotros nos vemos afectados, ya que estamos ubicados en este sector, aquí, y nos vemos afectados ahí por el movimiento de estas placas, la actividad volcánica. Entonces queríamos presentar a través de este video el por qué, cómo ocurre, a qué se debe, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.